Los pequeños pueden salir a su clase del Ministerio Timoteo, por favor. Todos los pequeños, menores de 9 años. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios. Y esta es la parte 3 de nuestro estudio de la primera carta a los Corintios, la parte 3, bajo el subtítulo Lo absurdo que puede ser el cristianismo. Lo absurdo que puede ser el cristianismo. Vamos a estudiar ahora los versículos 12 al 19 de la primera carta a los Corintios. Hemos estado viendo el tema general, la resurrección. La resurrección de Cristo no es un tema de un día especial, es decir, no solamente la debemos de celebrar y recordar y enseñar y enfatizar el día de la resurrección. Eso fue lo que hicimos. Y sí hay que hacerlo, obviamente, y debemos hacerlo. Y obviamente tenemos que preponderar ese día porque es un día muy, muy especial el hecho de que un día nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ya lo hicimos, pero ahí lo dejamos nada más. Bueno, ya vimos que no debe de ser un día especial solamente. De hecho, el tema de la resurrección es parte del Evangelio y si no se prepondera el Evangelio dentro de la predicación o el compartir el evangelismo sin la resurrección, no estamos manteniendo el carácter del Evangelio como debería de ser. Así que debemos evitar, hermanos, que temas tan importantes como estos, como es el nacimiento de Cristo, como es la resurrección, sean temas que solamente se preponderan en un solo momento, en una sola temporada, en un solo día. Sí hay que hacerlo en esos días, por supuesto, pero no únicamente en ellos. Sobre todo, el tema de la resurrección. Y hoy vamos a estudiar, bajo los versículos 12 al 19, lo absurdo que puede ser el cristianismo. Cuando uno lee, hermanos, al apóstol Pablo en sus cartas que escribió, tenemos que recordar, cuando uno está leyendo, que la inspiración divina estaba presente cuando él estaba escribiendo. No solamente él, Pedro, Juan, todos aquellos, todos esos que escribieron. Debemos estar siempre y tener presente que cuando escribían ellos y el Espíritu Santo les estaba inspirando, nunca se nulificó el estilo del escritor humano. Ellos seguían escribiendo según el estilo que ellos tenían. Todos tenemos un estilo para escribir y para hablar. Los escritores de la Biblia mantenían ese estilo. Sin embargo, eran inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, Dios les cuidaba de cometer cualquier error y donde tenía que revelarles algo que ellos no sabían, lo revelaba y otras veces simplemente hacían el recuento de lo que ya ellos habían visto. Y lo escribían sin error. Y cuando tenían que interpretar algo del Antiguo Testamento o de otro pasaje, lo hacían a la luz de la iluminación del Espíritu Santo. Así que no había posibilidad de error. Eso significa precisamente la inspiración de las Escrituras. Ahora, a medida que uno está leyendo la Biblia, y cuando la hemos leído ya varias veces, y tenemos un programa nosotros anual, ¿verdad?, de lectura de la Biblia, que estamos llevando ya desde hace algunos años atrás. Hemos ido llevando una lectura anual como iglesia. Los que se quieren adherir, bueno, se adhieren y siguen este programa. Los que quieren seguir su propia método de lectura de la Biblia, pues están mal. No se crean, no están mal. Sigan su propio método. Digo, solamente es una manera, una forma de ayudarles, a guiarles por el camino en cuanto a una perspectiva de la escritura de la Biblia. Pero está bien, cada quien puede seguir, o sea, puede tener su propio método. Esta es una forma global de hacerlo como iglesia y me gustaría que lo siguieran, hermanos. Hay un grupo, hay un chat donde mando audios, hay un canal de YouTube en la iglesia que el hermano Ciel abrió y ahí se suben los audios y me gustaría que se pudieran unir porque de alguna forma nos vamos perfilando todos en una perspectiva. Hay cosas que de pronto ahí explicamos
que ya me hace más fácil después explicarlo a ustedes porque ya lo expliqué en un momento ahí. Son 5 minutos de una meditación breve de la lectura diaria y lo pueden hacer. Está bien, si tienen otra forma de leer la Biblia, háganlo. Y en el momento que puedan unificarse, unifíquense en este sentido, porque ahí vamos avanzando. Ahora, cuando uno lee la Biblia varias ocasiones, varias veces, uno va entrenando su mente para identificar quién está escribiendo. El autor, no el autor, el escritor humano, porque hay un solo autor nada más. ¿Quién es ese autor? Es Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? En la persona del Espíritu Santo. Pero hay varios escritores con varios estilos. Y cuando uno ha leído varias veces la Escritura, entonces uno puede identificar precisamente quién es el escritor que está escribiendo allí. Más de 40 escritores, un solo autor. A veces hago una pequeña dinámica entre los varones donde les leo una porción de la Escritura y ellos, sin que se den cuenta dónde la estoy leyendo, les digo, ustedes tienen que interrumpirme donde yo estoy leyendo. Lo hago con 2 propósitos. Primero, tienen que identificar el estilo, obviamente. Decir, este se parece que es Moisés. Y si es Moisés, entonces está entre Génesis y ¿qué? No decir como Génesis y Apocalipsis, como dije, no. Está entre Génesis y Deuteronomio, ¿verdad? Entonces ya reducen ahí una parte. Y luego tienen que ver el tema del libro. Y ya se van ahí y luego ya rápido lo buscan. Pero lo primero es identificar el estilo del que está escribiendo. Así que déjenme hacer una pequeña prueba con ustedes esta mañana. Sin que lo busquen en la concordancia, ni lo busquen en Google, ni cosas así. A ver, voy a decir un texto de la Biblia y quiero que ustedes no me lo digan. Simplemente, si alguien lo tiene, me levanten la mano si saben quién es el que escribió este pasaje que voy a leer. No lo diga, por favor. No lo vaya a decir. Nada más levántenme la mano, si usted sabe. Voy a decir este texto. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Alguien identifica? No diga, nada más levánteme su mano. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sí. Se autocorrige. Bien. ¿Alguien sabe? Moisés, los divinas tienen 1, allá arriba tienen otro, 3, pero ya estuve en la primera culta, así que no vale. El hermano sí, no, ¿verdad? Digo, no vale porque ya escuchaste, ya lo oíste en la mañana, ¿no? ¿Quién más me levantó la mano? Perdón. El hermano. ¿Alguien más aquí levantó su mano? Allá, no, también estuvieron en la mañana, entonces no valen esos. Pero ya, miren, poco a poco uno va identificando quiénes son los escritores por la forma como escriben. A ver, los que digan que fue el apóstol Pedro, levántenme su mano. Los que digan que fue el apóstol Juan, levanten su mano. Los que digan que fue Moisés, Salomón, uno de los profetas. ¿No? A ver, ¿quién diga que fue Pablo? Ahí está. Ya. Muy bien, identificaron. Identificaron que fue el apóstol Pablo. Ahora, le voy a decir por qué es fácil, no es fácil, digo, pero es más fácil cuando uno ha leído más al apóstol Pablo, porque de alguna forma se vuelve un poco más fácil identificar al apóstol Pablo. Porque Pablo tiene un estilo de escribir donde utiliza frases contradictorias y también frases que pueden ser absurdas. Pablo usa esto como un método. Pablo utiliza un método para enseñar una verdad poniendo una frase absurda. Esto que está aquí escrito es una frase absurda. Es absurdo decir que Dios tiene algo de debilidad y es absurdo decir que Dios tiene algo de insensatez. Pablo está diciendo, porque lo insensato de Dios, es absurdo decir que Dios tiene una insensatez. Y luego dice, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, es absurdo decir que Dios tiene una debilidad, es más fuerte que los hombres. Si ustedes han identificado correctamente esto, se darán cuenta que el apóstol Pablo está escribiendo utilizando frases absurdas, porque ¿cómo decir que Dios tiene algo de debilidad y algo de insensatez? Pablo está diciendo esto, si Dios tiene algo de debilidad,
es más fuerte que los hombres, y si Dios tiene algo de insensatez, es más sabio que los hombres. Pero esa es una forma argumental del apóstol Pablo para establecer sencillamente que el hombre ni siquiera en lo más cúspide alta de su sabiduría y de su fortaleza puede llegarle a lo mínimo de Dios. Pero no solamente lo mínimo, sino incluso hasta lo más débil y lo insensato si lo tuviera. Miren, Pablo está utilizando esta frase para decirnos, dentro del rango de lo fuerte, este es el 0 y aquí está lo infinito que Dios tiene. Lo más grande que el hombre puede ser fuerte no le llega ni al 0 de Dios. Y luego dice, dentro del rango de la sabiduría, aquí está el 0 y aquí está lo infinito. En ese rango, lo más sabio de los hombres ni siquiera le puede llegar al 0 de Dios. Pero con esta frase Pablo dice, más todavía, si abajo de 0, de lo fuerte, 0, ¿qué seguiría? Lo débil. 0 todavía es fuerte, no le puede llegar ahí. Pero si hubiera abajo de 0 debilidad, lo más grande del hombre, lo más fuerte del hombre, no le llega ni a la debilidad de Dios. Y si abajo de la sabiduría de Dios que está en 0, hay algo de abajo de eso que Dios tiene, sería insensatez, pero ni la insensatez de Dios le puede llegar el hombre con lo más sabio que es el hombre. Lo que está diciendo Pablo con esto no es que Dios tenga insensatez ni que Dios tenga debilidad, es que si lo hubiera, ni siquiera el hombre puede, en lo más grandioso que puede hacer, llegarle a eso. No le puede hacer. Así que lo que Pablo está diciendo simplemente es preponderar que el hombre jamás se puede igualar con Dios. Nunca. Nunca, jamás se puede igualar porque está totalmente, diametralmente opuesto a todo lo que Dios es. El hombre no puede llegar nunca, ni a lo mínimo, ni abajo de lo mínimo de lo que es Dios, jamás. Es una frase absurda que Pablo utiliza para resaltar a Dios. Ahora, si esto es así, el apóstol Pablo utiliza la misma forma de argumentar en el capítulo 15. Que estamos estudiando. Pablo utiliza la misma forma de argumentar en el capítulo 15. La forma como Pablo argumenta es a través de una forma lógica de refutar las ideas. Pablo utiliza una forma lógica de refutación de ideas que utilizaban los griegos y se llama la reducción de lo simple. La reducción de lo simple a lo absurdo. Miren, se usa en muchas partes, creo que en matemática la usan mucho, la reducción a lo absurdo, pero principalmente en la filosofía. La reducción a lo absurdo es esto. Cuando alguien expresa una idea verdadera y la sostiene como verdadera, entonces el oponente toma esa idea y comienza a decir, si lo que tú dices es verdad, entonces saca conclusiones absurdas de acuerdo a lo que dice, para decirle, mira, todo esto es absurdo, porque dices esto, llegas a esto, y esto es absurdo, por tanto tu declaración es absurda. Esa era una forma muy común de los griegos de hacerlo, y también de Pablo. Miren, les doy un ejemplo de lo que estoy diciendo. Déjenme les explico un poquito un ejemplo. Hay gente que dice que el infierno no existe. Mucha gente dice que el infierno no existe. Lo afirman. Entonces, si así es, yo podía refutar su idea, su declaración de que el infierno no existe. Si la tomo como verdadera, la voy a reducir a lo absurdo. Miren, ¿cómo? Si no existe el infierno, entonces no existe un Dios santo que castigue la maldad y el pecado. Porque quien da la idea del infierno y lo pone en la Escritura es Dios. Y quien precisamente lleva a la condenación eterna es Dios. Si el infierno no existe como tú dices, entonces un Dios santo que castigue la maldad y el pecado no existe tampoco. Ahora, si no existe un Dios santo, tampoco existe el concepto universal de lo que es bueno y lo que es malo. Tampoco. Porque el concepto universal de lo que es bueno y es malo está impuesto precisamente por la idea de un Dios que es bueno. Y si no existe la idea universal de lo que es bueno y de lo que es malo, entonces no existen valores a las acciones de un hombre. No hay valor moral
a la acción de un hombre. Si no existe la idea de lo bueno y lo malo universalmente, entonces las acciones no tienen un valor moral. No se les puede calificar de buenas o malas. Lo que tú hagas no lo puedo calificar de lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque no hay una idea universal de lo bueno y lo malo. ¿Y porque no hay una idea universal de lo bueno y lo malo? Porque no hay un Dios que establezca universalmente lo que es precisamente en santidad y lo que es equivocado, lo que es verdadero y lo que es equivocado totalmente. Ahora, voy reduciendo todo eso a una verdad. Si no existe el infierno, no hay un Dios santo que condene en el infierno. Si no hay un Dios santo que condene en el infierno, tampoco hay una idea universal de bueno y malo. Si no hay una idea universal de bueno y malo, entonces no hay un valor moral a las acciones que alguien tiene. Y si no hay un valor moral a las acciones que alguien tiene, entonces nadie tiene que sentirse ofendido, ni en su persona, ni en sus posesiones, cuando alguien lo agravie. ¿Por qué? Porque no hay valor en lo que estoy haciendo. Y si no hay valor en lo que yo estoy haciendo, si no hay una acción moral, si no hay, se califica como bueno o malo, entonces tampoco debe existir una institución de justicia que castigue lo que otros hacen, porque no hay valor en lo bueno y lo malo. Y si no hay valor en lo bueno y lo malo, no hay quien lo castigue. Y si no hay quien lo castigue, entonces tú y yo estamos en total libertad de hacer lo que queramos. Pero es absurdo, ¿o no? Amén. ¿Es absurdo? Amén. Porque todos nosotros nos sentimos agraviados cuando alguien nos roba, ¿o no? Porque todos ponemos una denuncia si algo nos pasa también. Porque si alguien nos miente o si alguien nos maldice, nos sentimos agraviados. Entonces, es absurdo no creer en el infierno. Miren, ese es el argumento de la reducción a lo absurdo. Tomas una idea de alguien y basada en la idea, vas a todas las implicaciones lógicas derivadas de ahí para establecer que es absurdo. Esa es una forma de argumentar. Se usa mucho actualmente en leyes, matemáticas, en muchas cosas. Pero Pablo también la utilizaba. Él argumentaba así. Y precisamente eso es lo que vamos a observar en esta mañana, esa forma de argumentar del apóstol Pablo en el capítulo 15 respecto a la resurrección. Vean por favor, versículo 12. Ahí estamos. Ahí nos quedamos la semana pasada, versículo 12. Pero si se predica, lean conmigo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Bueno, lo primero que Pablo hace es identificar dónde está el problema de los corintios. Pablo vuelve a preponderar y a poner de manifiesto que el tema de la resurrección es indispensable, es prioritario y es inseparable de la predicación del Evangelio. No se puede separar la resurrección, no puede ser un tema aparte. Si vas a evangelizar a alguien, si vas a compartir el Evangelio, debes hablar de muerte, sepultura y resurrección. Ya lo vimos eso las semanas pasadas. Ya vimos cómo es que esto está perfectamente ligado, que el Evangelio debe ser íntegro. Si no, no es evangelio, no mantiene el carácter original del evangelio. Así que entonces, si no podemos nosotros establecer un evangelio completo, no estamos haciendo lo correcto. Y Pablo lo vuelve a decir otra vez, lo vuelve a especificar. El tema de la predicación que yo he traído con ustedes y que les he predicado es que Cristo resucitó. Dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo, que Cristo resucitó de los muertos. Y esa es la predicación que Pablo ha estado llevando desde el principio, y lo vimos en el versículo 3 y 4. Cuando yo fui a ustedes, les prediqué acerca de que Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras resucitó. Y esa es mi predicación. Y ustedes la escucharon, ustedes la oyeron, ustedes la recibieron, la mantuvieron y perseveran en ella. Ustedes creen este evangelio. Y aquí está el problema que Pablo identifica respecto a esto. Pablo va a comenzar a argumentar para identificar un problema que tienen los judíos. Pablo va a utilizar su argumento de reducción a lo absurdo con una idea que ellos tienen. ¿Cuál es esa idea? Bueno, Pablo no está acusando a los corintios de que ellos no creen en la resurrección de Cristo. No, Pablo no acusa a los corintios de que ellos no crean en la resurrección de Cristo.
Pablo acusa a los corintios de que ellos creen en la resurrección de Cristo, pero que no creen en la resurrección de los muertos. Eso sí es la acusación del apóstol Pablo. Dice en el versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando llegué con ustedes les hablé de que Cristo resucitó. Ustedes lo creyeron, lo entendieron. Y luego les dije que mi predicación del Evangelio incluía que yo fui testigo de la resurrección de Cristo. Y luego da un listado. Se apareció a Pedro, a Juan, se apareció a los 11 apóstoles, se apareció a 500 hermanos a la vez, y al último se me apareció a mí como un abortivo. Y lo vimos, y así predicamos, dice el versículo 11, vean, versículo 11 dice, porque o sea yo, o sean ellos, o sea, los que vimos a Cristo, dice, así predicamos, y así, ¿habéis qué? ¿Qué predicamos? Que Cristo resucitó. Y así habéis creído. Y luego aquí viene el punto inicial. Entonces, si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, y ahí está infiriendo algo, y ustedes lo creen, porque es lo que dice en el versículo 11, si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, y ustedes lo creen, añádale a la idea inferida, no a la palabra, porque todo lo demás, eso viene explicando, que si lo creen, entonces viene la pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Bueno, Pablo va a tomar esa declaración que ellos hacen, establecen y aseguran que no existe la resurrección de los muertos, y la va a reducir a lo absurdo para evidenciar lo equivocado de dicha enseñanza. Así que empieza con la primera conclusión lógica absurda. ¿Cuál es? Si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Vean el versículo 13. Lean conmigo. Porque, juntos, porque si no hay resurrección de muertos, aquí lo voy a poner en un contraste y en un punto de decir, a ver, yo fui y les prediqué que Cristo resucitó y ustedes lo creyeron. Y así siguen creyendo. Entonces, ¿por qué dicen que no hay resurrección de muertos? Y aquí comienza su primera reducción de lo lógico. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Ahora, ellos podían argumentar y decir, los corintios decir, bueno, sí creemos que Cristo resucitó, pero resucitó porque Él es Dios. Por eso resucitó. Y decir esto, que ellos podrían decir que Cristo resucitó y que era el único que podía resucitar, sería en realidad negar la realidad del cuerpo de Jesús. Porque si Cristo pudo resucitar porque era Dios, entonces realmente Jesús no era un hombre que podía haber muerto. Incluso decir eso, decir y pensar que Cristo sí podía ser el único que resucitara, pero los demás hombres no pueden resucitar, también sería negar que en realidad Cristo murió, que Cristo, en negar que Cristo haya muerto, porque si realmente Él no murió, tampoco resucitó. Pero ¿cómo pueden ustedes decir eso? Dice Pablo, si ustedes creyeron que Jesús sí murió y que resucitó, ¿por qué no pueden creer que los muertos resuciten? ¿Saben cuál es el problema? El problema de los judíos es que tenían una mezcla y se estaba metiendo entre ellos una enseñanza. Por eso dice, algunos de entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos. ¿Saben a quién se está refiriendo? A la doctrina incipiente, muy fuerte, metida entre el cristianismo, que se llama gnosticismo. El gnosticismo, una especie de conocimiento superior de otros, era una mezcla entre el cristianismo y las filosofías griegas. Los griegos creían, hermanos, que el cuerpo era una cárcel para el alma. Ellos decían, el cuerpo sostiene y somete al alma de una persona de tal manera que no puede ser más, no puede llegar a su potencial, a lo que podría ser. Ellos creían que Dios había creado al hombre perfecto, creían que el hombre podía ser perfecto, pero mientras estuviera en su cuerpo, nunca podría serlo, porque el cuerpo en sí mismo era pecaminoso. El cuerpo en sí mismo lo sometía, lo rebajaba, lo sostenía, lo mantenía ahí y no le permitía ser tan grande como pudiera ser. Así que la única forma de que un hombre pudiera ser y llegar a su potencial máximo, ¿cuál era? Según los gnósticos. ¿Cuál era? Si el cuerpo
somete a una persona y lo reduce, ¿cuál es la única forma de que un hombre pueda ser realmente libre y tener todo lo máximo? ¿Cuál es? La muerte. Escaparse de su cuerpo. Y de ahí se derivan muchas otras ideas ya después muy alocadas en ese sentido, donde el hombre podía escaparse de su cuerpo mediante viajes astrales y cosas como esas, salirse. Que tengamos cuidado. A veces está metido dentro de esas filosofías de artes marciales que de pronto se practican, que hay que tener cuidado con eso de pronto, ¿verdad? Porque de pronto esos tipos de cosas como el yoga y todo eso es tratar de salir del cuerpo para estar en un punto donde pueda hacer lo máximo. Tengamos cuidado con esas cosas, nada más les digo, pero precisamente en ese punto decían ellos, no, el cuerpo sostiene y mete a una persona, por tanto no hay resurrección de muertos. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué negaban la resurrección de muertos, hermanos? Porque miren, lo que ellos estaban tratando de hacer, de decir, esa mezcla entre cristianismo verdadero y filosofías griegas mezclada como un conocimiento superior a todos los demás, por eso se llama gnosticismo, de gnosis, conocimiento. Entonces dicen ellos, lo que nosotros queremos es liberarnos del cuerpo. Nos tenemos que liberar del cuerpo. ¿Por qué vamos a creer en la resurrección del cuerpo si lo que queremos es liberarnos del cuerpo? Si ya morimos, ¿para qué quiero volver a mi cuerpo otra vez? Si lo que yo me quiero liberar es del cuerpo. Así que les era absurdo a ellos decir que hubiera resurrección de muertos. ¿Por qué volverme a esclavizar y a meter a un cuerpo que me reduce si ya me liberé de él? Ese era el problema entre los corintios. Sí, creemos en Cristo que resucitó de los muertos, porque Él era Dios y es santo y nada le afectó. Pero, dicen ellos, pero los muertos no pueden resucitar, porque lo que queremos nosotros es evitar al cuerpo. Entonces, como Pablo conocía precisamente el pensamiento y la idea de ellos, va a tomar la idea de la resurrección de los muertos como que no existe para llevarla a implicaciones absurdas y decirles, lo que ustedes dicen es absurdo. Y de eso va a tratar precisamente todos estos domingos que podamos estudiar este capítulo. Cómo Pablo va reduciendo a lo absurdo la idea de que los muertos no resucitan, si es que en verdad no resucitan. ¿Cómo lo hace? Bueno, la primera cosa que hace el apóstol Pablo es decir, si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. ¿Por qué? Porque Cristo era verdaderamente humano. Es decir, tenía un cuerpo humano. Y si tenía un cuerpo humano, entonces en realidad sí murió. ¿Y entonces los cuerpos humanos pueden resucitar? Pues sí. Si Cristo resucitó, también los cuerpos humanos pueden resucitar. Ahora, vean cómo va reduciendo esto el apóstol Pablo al absurdo. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué? Vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Miren, va a volver Pablo al punto inicial. En el versículo dice, declaro, hermanos, el evangelio que os prediqué y cómo lo recibisteis, y también perseveráis, y también retenéis. Pablo dice, todo lo que yo fui al principio con ustedes a predicarles es, ¿qué? Si ustedes dicen que los muertos no resucitan, todo lo que yo fui a predicarles al principio, todo eso es vano. Y vano significa vacío, no tiene sustento, no tiene base. Lo vano es vacío, es sustento, es sin base. Si Cristo no resucitó, entonces todo lo que yo les he predicado hasta ahora no es más que un simple cuento, nada más. No es más que una historia absurda. No es algo que ustedes deberían de creer, no es algo que ustedes deberían de tomar como verdadero. Es simplemente una historia como cualquier otra, es cualquier tontería, es como una plática ahí insignificante de hablar de fútbol, de política, de la resurrección, lo que sea, es exactamente lo mismo, porque es vano lo que estoy haciendo yo, todo esto, todo lo que yo a ustedes les he predicado y enseñado, realmente es vano si los muertos no resucitan. Es como cualquier historia de nuestros abuelos. Yo no sé si ustedes tuvieron abuelos que les contaron historias, pero yo sí, al menos mis maternos.
Y a veces eran inverosímiles, ¿verdad? Eran increíbles. Eran increíbles. El abuelo, bueno, yo de mi abuelo no recibí ninguna historia. Mi abuelo paterno. Recibí una historia de mi bisabuelo paterno. Él sí vivió, todavía lo alcancé a ver. Él vivió 125 años. Mi bisabuelo paterno. Vivió bastante, mi abuelo paterno. Y yo sí recibí de él todavía. Yo todavía lo vi caminar de donde vivía él hasta mi casa, que eran kilómetros. Iba de vez en cuando, cada 15 días, y nos llevaba dulce, porque era bien dulcero, ¿verdad? Siempre daba su vuelta de dulces y nos llevaba siempre ahí. Y sí lo vi contar una historia que es cierto, dice el abuelo, una vez me salió un león, dice, fuerte ahí, en donde estábamos acampando, yo estaba pastoreando mis ovejas, y entonces se me vino encima, y cuando se me abrió las fauces, metí mi mano sobre él, le agarré la cola por dentro, lo volteé, y comenzaba entonces a morderse afuera, me decía, y ya no podía morderme, y ahí todo el mundo estábamos así, y decíamos, eso es inverosímil, ¿verdad? Pero bueno, ahora lo digo, pero cuando éramos niños, sí, abuelo, sí, no, entonces, bueno, ahora a alguien le cuento eso, y dice, le cuento a un niño eso, y me dice, no es cierto. No es cierto, ya ni me lo creen. Ya ni me lo creen, ¿verdad? Ya ni me lo creen. Ahora, ¿por qué? Porque muchas de esas historias inimaginables han resultado ahora para muchos niños que en la edad de la modernidad y todas estas cosas como algo inservible, increíble para sus vidas. Cada relato antiguo es anacrónico, es inútil, es fútil, el valor... todo lo que se pueda decir acerca de la predicación y la enseñanza, dice el apóstol Pablo, de todo lo que yo fui a predicarles, eso es vano, es vacío, no tiene sustento, no tiene nada en absoluto. Es vano las horas que pastores de aquí de nuestra iglesia, el hermano Eder o yo pasamos estudiando para poder predicarles acerca de algo. Es vano, es inútil todo eso, no tiene ningún valor lo que estamos haciendo. Entretenerles aquí cada mañana, que se tomen una hora y media, 2 horas perdiendo ustedes su tiempo. Todo lo que yo me estoy ahí preparando o el hermano Eder estudiando para poder darles algo en esta mañana de la palabra de Dios, es vano, es vacío, no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? ¿Para qué hacemos eso? No les va a ayudar absolutamente nada. Tú pierdes tu tiempo aquí al venir cada domingo, pudiéndote quedar en tu casa e irte de paseo y que te haga más provechoso todo eso. Además, Pablo dice que si la predicación es tan vacía y tan vana, entonces la fe que tú dices tener también es vana. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero miren, cuando dice que la fe viene por el oír, en este contexto se refiere a la predicación. Tú puedes leerla y tener fe. Pero cuando Pablo está hablando aquí de esto, está hablando de que cuando alguien predica a Cristo y la palabra de Dios, lo que está predicando y aquel lo oye le produce fe. Pero si lo que yo predico es vano, es vacío, no tiene sustento, es inservible, entonces ¿cómo es la fe que resulta en ti? ¿Cómo es? Vana, exactamente, vacía. Es imposible, es increíble, es algo que no tiene nada en absoluto, nada de sustento. Todo eso que tú dices creer no es cierto, no es cierto. Todo aquello que tú dices amén, no es cierto. Tu fe, una fe así resultante de estas cosas que no son verdaderas y que no tienen sustento, no es mayor que la fe que tiene alguien que dice que cree en un animal, en una imagen, en un palo, en una piedra. No es mayor que esa. Tu fe que tú dices tener, que ha resultado de la predicación que damos cada domingo, una y otra vez, cada jueves, cada enseñanza, es sin ningún valor. Es como aquellos que creen en una vaca, en una mosca, que son sus dioses y les pueden ayudar. Y todo eso que tú dices que asientes y dices es cierto o dices amén, es una farsa y es una mentira. Ahora, si lo que predicamos no tiene ningún valor y lo que tú dices creer tampoco tiene ningún valor, entonces somos unos verdaderos mentirosos. Somos falsos testigos. Y la gente nos puede fácilmente acusar de ser unos embusteros, porque hablamos de un Dios que tiene poder para resucitar a Cristo, pero que no tiene poder para resucitar a los muertos. En realidad, todo el cristianismo es una gran mentira. Es absurdo el cristianismo. Es absurdo creer en el cristianismo, porque la propagación del cristianismo se basa precisamente en la predicación.
La existencia del cristianismo propagándose por todas partes se basa en la predicación. Dice en 1 Corintios 1:21 que ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció, a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios, le plujo a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si no hubiera predicación, no hay extendimiento del evangelio. No existe entonces tampoco la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la predicación de la palabra de Dios. Así que la predicación es la base pragmática o práctica por la cual el cristianismo se está extendiendo por todos lados. Entonces estamos extendiendo una fe vana, llevando por todas partes. Nada le puede ayudar, nada de lo que digamos a las personas, nada de lo que predicamos le puede ayudar en absoluto, nada. Así que la predicación es absurda. Y la fe también lo es. Porque podríamos decir nosotros que por definición el cristianismo es creer en un Cristo que ha resucitado. Y la predicación prepondera esto, que Jesús ha resucitado. Pero si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y la predicación toda, que te has aventado y te has sentado aquí tantas horas oyendo y oyendo, calcula las horas que te has pasado aquí en el templo oyendo o allá en tu casa por internet, calcula las horas que has pasado todo eso, es una pérdida todo eso. Todo, la predicación es vana y tu fe es vana, es vacía. Pablo está reduciendo a lo absurdo el decir que los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación que habla de que Cristo resucitó es vana, es mentira, es absurdo, es un embustero. Y cuando ustedes me dicen a mí, yo acá del frente engañándoles diciendo Cristo resucitó y Cristo tiene poder para perdonar tus pecados y todo ello, y ustedes diciéndome a mí, amén, son parte de toda esta farsa. Porque la predicación es vana, su fe es vana. Ahora, Pablo concluye estableciendo el primer absurdo al decir que si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Todo lo que ustedes han escuchado de mí no sirve. Le están diciendo a los corintios, miren Corintios, ustedes dicen que sí creen que un Cristo resucitó, pero que no resucitan los muertos. Pero yo les digo que si los muertos no resucitan, entonces lo que ustedes creyeron de que Cristo resucitó es una mentira. Los he engañado. Y ustedes me dicen, amén a mi engaño. Está diciendo Pablo esto. Ahora ven el versículo 16, cómo termina la primera reducción a lo absurdo el apóstol Pablo. Bueno, 14 dice, y si Cristo no resucitó, van entonces nuestra predicación, van también vuestra fe. 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahora versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vuelve a enfatizar lo mismo. Miren, es imposible, dice el apóstol Pablo, estoy reduciendo su idea absurda a lo absurdo. Si ustedes dicen que los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Por lo tanto, el cristianismo es la más grande mentira. Y tú y yo somos falsos cristianos. Somos unos mentirosos que vienen a perder su tiempo oyendo a alguien que habla de un Dios todopoderoso. Y tú dices, amén, cuando sabes que no es cierto, porque tu fe es vana. Incluso dices de dientes para afuera que sí lo crees, pero sabes que no es cierto, porque sabes que lo que se predica es falso, porque Cristo no resucitó. Y si no resucitó, los muertos no resucitan. Ahora una pregunta, ¿todo eso es absurdo? Hermanos, a la luz de lo que sí hemos creído y la verdad que hemos creído, ¿es absurdo decir que no hay resurrección de muertos? Es absurdo, porque si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, entonces Cristo tampoco resucitó. Entonces, ¿por qué dicen que creen en Cristo que resucitó? ¿Y por qué me dicen amén? ¿Y por qué dicen sí, Cristo resucitó? No es cierto. Si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Es la primera conclusión lógica y absurda
de una declaración de que los muertos no resucitan. Ahora, ¿te parece absurdo todo eso? Sí. Para los que hemos creído en Cristo, sí nos parece absurdo. Pero déjame decirte que no es absurdo para los que no creen en Cristo. Para ellos no es absurdo. Es muy posible que haya aquí entre nosotros personas así, que están perdiendo el tiempo y que están simulando que creen y que son cristianos. Hazte un favor. Hazte un favor. O dejas de venir y pretender que eres un cristiano, engañándote a ti y a los demás. O dos, ve a Dios, pídele perdón, por si quizás Dios te conceda que te arrepientas. Pero si tú dices que es una verdad, que Cristo resucitó y por tanto los muertos resucitan, entonces, si eso es verdad y tú lo crees, entonces deberías de comprometerte precisamente como cristiano. ¿Y saben cuál es la forma más sencilla de comprometernos como cristianos diciendo, yo sí creo que Cristo resucitó? Miren, la forma más sencilla es bajo un compromiso muy sencillo y muy claro. ¿Qué sucede si hermano Jorge Ledesma no le festeja su cumpleaños a su esposa o no lo recuerda por lo menos a su esposa? ¿Qué le sucede? Igual, Rubén, ¿qué te pasa? ¿Va a haber enojo o no de parte de tu esposa? Y si no hay enojo, hay tristeza, decepción, ¿no? Así que procuramos que no se nos olvide, ¿verdad, Belardo? No se nos puede olvidar. Nunca, Moisés, se te puede olvidar el cumpleaños de tu esposa. No se puede. Ninguno de nosotros. Y viceversa. O de tu padre, o de tu madre, o de tus hijos. Es lo mismo. Porque los tenemos en alta estima, porque son parte de nosotros y tenemos que recordar algo tan especial para ellos como es su cumpleaños. Ahora, si tú dices que Cristo resucitó, y si lo crees, ¿lo creen, hermanos? ¿De verdad lo creen? Si ustedes creen que Cristo resucitó, ¿cuál es la forma más sencilla de reconocerlo? Miren, la forma más sencilla de reconocerlo es comprometiéndote como verdadero cristiano viniendo cada domingo a la casa de Dios. ¿Por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué no nos reunimos un viernes, un sábado, un miércoles? ¿Por qué hemos establecido el día domingo como el día de venir a la casa de Dios? ¿Saben por qué? Porque fue el día que Cristo resucitó. Y como ese día fue el día que Cristo resucitó, cada domingo lo queremos recordar y decir, estamos sabidos que creemos en un Cristo verdadero, en un Cristo que resucitó, y aquí estoy, por eso este domingo, porque Cristo resucitó, me estoy reuniendo aquí cada domingo, porque es parte de creer y es parte de manifestar en un Cristo resucitado. Ahora, si yo cada domingo pongo una excusa, cualquier cosa, o algo es más importante, o algo me surge, o algo sucede, o algo pasa, y si la excepción es venir el domingo, pero lo continuo es no hacerlo, entonces por favor no me digas que crees en un Cristo resucitado. No puede ser eso. Es como los corintios. Crees en un Cristo resucitado, pero que no resucitan los muertos. Crees en un Cristo resucitado, pero no crees que tengas que venir el domingo a la casa de Dios. Porque una manera de manifestar que crees en el Cristo resucitado de manera muy sencilla es que vengas cada domingo y te comprometas en ser un testigo de ello. Tus domingos cobran una dimensión diferente. No la dimensión religiosa, la dimensión veraz de que eres un testigo de la resurrección de Cristo. Piénsalo, el próximo domingo. Piénsalo, antes que tome la decisión de no venir. ¿Crees en la resurrección de Cristo? ¿Hermanos? ¿Sí? Bueno. En ese tenor, el apóstol Pablo seguirá reduciendo a lo absurdo establecer que los muertos no resucitan. Va a llevar por un argumento falaz y absurdo decir que los muertos no resucitan, con sus implicaciones.
y va a tomar a los corintios para decirles qué absurdo lo que ustedes dicen. Y lo vamos a ir viendo la próxima semana. Vamos a orar, por favor. Padre, muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, por la predicación que hemos oído desde los apóstoles hasta ahora, Señor, acerca de que Cristo resucitó. Te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos ayudes a establecer pautas acordes a lo que decimos creer. No nos dejes, Señor, decir una cosa y practicar otra, porque eso nos lleva a un cristianismo liviano, inservible, sin arraigo, sin fuerza. Perdónanos, Dios, si hemos hecho esto, pero ayúdanos a recobrar, Padre, a recobrar una vez más la convicción profunda de que Cristo resucitó. Guarda nuestras vidas, nuestras familias, nuestras convicciones, que sean, arraiguen y se profundicen para que cambien también nuestras formas de ser y de hacer las cosas. Te lo suplico, Señor, y te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Vamos a terminar nuestro culto de esta mañana.